¿Cómo están? ¿Espantados? Cada vez que levantamos la ofrenda, muchos se espantan. Otra vez y apenas el domingo anterior lo hice. Bueno, el día de hoy quiero darles una noticia. El papá de Jovita ha partido de esta tierra, falleció ayer, y apenas hoy en la mañana o ayer en la noche estaban cediendo el cuerpo, así que seguramente hoy están reunidos. Y antes de iniciar les voy a pedir de favor que hagamos una oración pidiéndole porque haya paz. Los padres de Jovita, su mamá tiene cáncer me parece que es línea 4 o número 4, que es muy avanzado, ya no hay más nada que hacer. Y su papá estaba bien, pero sufrió un infarto y ha partido. Así que seguramente la familia tiene una lucha terrible, un dolor muy grande. Y quiero pedirle a usted ahí de donde está, incline su rostro y vamos a pedirle a Dios que ponga paz en el corazón de nuestra hermana, en el corazón de su casa, y que su palabra venga a ese hogar. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta tarde, Señor, ya te suplicamos que tu gracia cubra la casa de Jovita Pérez, Señor, y que pongas paz en el corazón de cada uno de ellos. Padre, trae ese confortamiento, trae, Señor, esa resignación a las cosas y a los sucesos que han acontecido. Y sobre todas las cosas, Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté en esa casa. Padre, los encomendamos en tus manos y te damos gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, sabemos que todos vamos a caminar ese rubro, ese camino, un día, pero confiamos en que Dios va a hacer lo mejor para nuestras vidas. Pero ¿qué pasaría si usted, hermano, en este medio, empieza a plantar dudas? Cada uno de ustedes seguramente tiene una Biblia en casa. Aquí generalmente la proyectamos. La palabra de Dios que es viva, que es veraz, que se mueve, que se establece en diferentes aspectos. Esa palabra provoca la fe, porque Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Pero ¿cómo se mueve la fe? Bueno, si usted lo lee en la Escritura y dice, yo creo, acepto esta palabra en mi vida, y la confiesa, y clama porque esa palabra que usted leyó en la Escritura, la palabra con la cual Dios se compromete a actuar, si usted le dice, Dios, tú lo escribiste, tú dijiste que se escribiera, y yo lo creo, lo acepto, lo vivo, y pido porque se cumpla. Ahora, la fe se le está otorgando. La fe es esa cuestión espiritual en donde usted mira la palabra de Dios y decide sujetarse a todo lo que la palabra de Dios dice y espera un resultado de acuerdo de esa relación. Esto se le llama la fe, certeza, convicción y esperanza. Ahora pues, hermano, es de esto de lo que yo te voy a hablar. Si me acompañas a Lucas capítulo 18, en el versículo 18, en la parte B, dice la Escritura, 18:8. En la parte B dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa palabra es tan fuerte porque creemos que va a traer una definición de todo lo que nosotros verdaderamente creemos, verdaderamente aceptamos, verdaderamente buscamos. La palabra de Dios es toda la palabra que nosotros vamos a obedecer, se establece en un ámbito de fe. Y la fe es la aceptación y es la palabra que nos va a llevar a la obediencia. Si usted dice, yo acepto esa palabra, pero no la obedece, no la ha creído. Es como decimos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, pero no nos sujetamos a Él. Entonces tenemos un problema. Cuando venimos a la iglesia, entendemos que a mayor cercanía de Jesús para venir a la tierra, mayor problema habrá en la gente para que se estime en la fe. Quiero recordarles que cuando Jesús vino por primera vez a la tierra, a pesar de que había sido profetizado por todos los profetas, paso a paso,
en dónde iba a nacer, cómo iba a llegar, de qué manera se iba a manifestar, cómo iba a morir, etcétera. Todo estaba profetizado antes de su venida. Pero el día que nació Jesús como hombre, llegaron unos magos y le dijeron a Herodes: vimos la estrella que marca el nacimiento del Hijo de Dios en la tierra. Y Herodes, un judío mandó traer a sus sabios y les dijo: ¿dónde va a nacer el profeta? Y dice: pues en Belén. Y dice: ya ahora ya sé. Y les dijo a los sabios, aquellos magos que habían llegado, les dice: pues vayan y busquen en Belén, ¿verdad? Pero Herodes no hizo nada, y vemos ahí que él tenía esa incredulidad. Él estaba incrédulo, pero al mismo tiempo quería estar protegido. Y les dice: pues vayan a Belén. Así que los magos fueron a Belén y encontraron a Jesús conforme la palabra profética que se había leído, en un pesebre. En un pesebre. Y bueno, ahí miramos que el Rey de Reyes había venido a un hogar humilde, a un hogar sin recursos, y se encontraba en ese sitio, ¿verdad? Y fue adorado por ángeles, y fue adorado por los magos, y toda la creación lo adoró en ese momento. ¿Por qué razón, hermano? Porque la mayoría de la gente que estaba esperando al Mesías no fue a encontrarse con Jesús. La mayoría de la gente que espera al Mesías hoy tiene un problema de fe. Y el problema de fe es que ha dejado de creer en la palabra de Dios paso a paso. Ha dejado de afirmar su fe. Así que seguramente vamos a la iglesia. No, ya fui hace 2 meses. ¿Para qué tanto? Su fe está abajo. Oye, que tenemos que ofrendar, y acabamos de escuchar en relación de la ofrenda, pero decimos: no es mucho. Es más, yo no necesito ofrendar, es por gracia. Y te equivocas porque estás ignorando la Escritura. Y vemos cómo la fe cada día está siendo golpeada en una iglesia que dice creer. A veces se reúnen grandes cantidades de gente, muchedumbres, y cantan, alaban, y ponen un grupo de música semiprofesional o profesional con todas las cosas de entretenimiento. Así que le van a provocar un tipo de euforia para que usted cante. Pero la mayoría de las veces no se dan cuenta ni siquiera de lo que estamos cantando. Ni siquiera estamos mirando acerca de ello. ¿Y sabes por qué? Porque es precisamente la fe va a ser más seleccionada. ¿Qué es la fe? Conocer a Dios y sujetarse a Él por medio de la obediencia. Conocerlo. Y si alguien quiere la gloria de Dios, dice: busque conocerlo. Cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Una pregunta, una cuestión muy importante dentro de nuestra vida. Entender que en aquel tiempo, cuando Él se presentó por primera vez, Él entró, y en el cumplimiento de la palabra dice que llegó a Jerusalén y se montó en un borriquito. Aparentemente no había otro, pero Jesús estaba cumpliendo cada paso, cada momento del aspecto profético de todo lo que se había hablado. Así que se sube en un borriquito, y la gente va y levanta ramas, palmeras, tira sus túnicas para que él pase, hacen un paseillo. Y sabes, cantan, alaban, pero al otro día fueron convencidos porque que no era así. Y miramos entonces la voluptividad del hombre, el hombre voluble, el hombre volátil, el hombre que no se ha entregado a plenitud de Dios. Hoy escucha una palabra, mañana escucha otra, y luego escucha otra, y así va caminando conforme lo que cree. Nosotros vamos a ir mirando cómo día con día se va a ir cumpliendo la palabra de Dios. Así que esas gentes que recibieron a Jesús y que le hicieron un camino en la entrada a Jerusalén, estaban preparando al Cordero de la Pascua. Era el 10 de Nisán. El Cordero había entrado a Jerusalén. Ellos no sabían, pero apenas al 3er día lo iban a sacrificar, porque Él era el Cordero Pascual. Jesús llegó a Jerusalén en la preparatoria de la Pascua, cumpliendo otra profecía más, el Cordero de Dios que iba a ser inmolado.
Y miramos entonces cómo Jesús, al llegar a ese sitio, fue recibido con vítores, con hurras, con vivas. La gente estaba arriba, estaba avivada, se dice, pero no había entendido el concepto de Dios. Así que muchas veces las personas buscan esa euforia, pero no buscan el entendimiento de la palabra santa, la palabra de Dios. Ahora Jesús se encontraba en ese sitio. Había participado la cena con sus 12 y uno había sido liberado porque era el hijo de pecado, Judas. Había sido liberado del grupo, anda, ve y cumple para lo que viniste. Anda. Pero Jesús les había dicho a todos, uno de ustedes me va a entregar. Y los 12 se pusieron nerviosos. Cada uno de ellos decía, seré yo, Señor, porque no tenían la certeza de lo que estaba hablando Jesús. Pero el Iscariote sabía claramente que se refería a él, a su traición, a su deslealtad. Y otra de las partes que vamos a ver caminando dentro de la iglesia es precisamente eso, deslealtad, traición. Son de las partes que vamos a ir conjugando paso a paso, porque es parte de lo que se va a hacer. Y vamos a mirar la guerra, la lucha en contra de Jesús. Y dice la Escritura que tus enemigos serán los de tu propia casa. Así que vas a darte cuenta que lo que se está librando ahora es una batalla por la fe. Y la persona que tú tienes a un lado, la persona que está a un lado, seguramente tiene y quiere un encuentro con Jesús. Pero quizá el fin sea diferente. Buscamos la vida eterna. Yo quiero la vida eterna. Lo que estamos viviendo ahora es efímero, tiene poca duración. ¿Por qué agobia tanto mi vida? ¿Y por qué lo eterno, la eternidad no llena mi corazón? Jesús decía, cuando Él venga, cuando venga yo, hallaré fe en la tierra. Él mismo está hablando eso. Y Él se cuestiona esa pregunta, una pregunta que conlleva todo. Una pregunta que está afirmando que la fe iba a ser golpeada. Quiere decir que ibas a dejar de creer de la palabra misma, que ibas a dejar de creer y aceptar y obedecer la palabra de Dios, que tu propio razonamiento te iba a sacar acerca de todo esto. Hermano, pero esto suena un poco fuerte. Sí, hermano. Nosotros necesitamos saber que la palabra de Dios tiene un cumplimiento siempre. Es decir, no falla. A veces la entendemos de una forma, a veces de otra. Y yo me he preguntado y me pregunté muchas veces durante el encierro de la pandemia. Y allí en casa salí a caminar y me preguntaba, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué nos estás enseñando con esa enfermedad? Ya nada más mirábamos que salían los séquitos que llevaban un cuerpo, un cadáver, rumbo al panteón, 3, 4 personas, porque no admitían más. Luego nos decían, pues es que fulano ya se murió, es que sutano, y yo decía, Señor, ¿qué tiempo estamos viviendo? ¿Por qué no alcanzo a distinguir lo que está aconteciendo? Y esa era mi oración. Y allí en la casa, llegaban en el patio algunos hermanos, hermano, fíjate que Dios puso en mi corazón traerte una ofrenda. Y yo le daba gracias a Dios porque siempre he esperado en Él. Y sabes, amado, cuando esto sucedía yo me preguntaba, ¿esto es el principio de algo? Y quisiera preguntarte, hermano, ¿qué enseñanzas te trajo la pandemia? ¿Te acercaste más a tu familia? ¿Tuviste en tu corazón la oración más amplia, más profunda de agradecimiento, de sometimiento a Dios? ¿Qué trajo para ti? La palabra profética nos ha dicho todo esto que iba a presentarse al tiempo. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, en el versículo 16, hay un pasaje que quiero darte a conocer. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado,
en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo esto, primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Ahora quiero decirte que la palabra profética, lo que está escrito, tiene cumplimiento. Pero muchas veces nosotros no entendemos el tiempo o la manera o la forma. El pueblo israelita, el pueblo judío, esperaba a su Mesías, conocía las señales, los leían. Para ellos la historia de su país es la Biblia. Para ellos la cultura de su país es la Biblia. Para ellos lo que siguen, lo que ordenan, lo que es la sociabilidad es la Biblia. Están regidos 100% en la Biblia. Sin embargo, no se dieron cuenta cuando la profecía empezaba a cumplirse y las señales que iban a acontecer. No investigaban, sino sencillamente decían, es que el Señor nacerá en Belén, ¿verdad? Y ellos esperaban que iba a haber grandes manifestaciones de ese nacimiento. No esperaban que ese gran rey iba a estar en una huerta, ahí en medio de los manzanos, dice la Escritura, acostado en un pesebre, en donde acostumbraban a darles de comer a los animales que estaban en la huerta. Y sabes, hermano, por desconocer la Escritura y tratar de que se cumpla como nosotros la interpretamos, a veces perdemos la dimensión de la Escritura. Muchas veces nos cuesta trabajo salir de nuestra casa para venir a tener un encuentro con Dios. ¿Sabes, hermano? Dios habla a tu espíritu y aunque tú no te des cuenta, te va a provocar paz para que puedas vivir. Porque el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y es la manera con la cual tú puedes vivir, puedes dormir, puedes descansar, puedes tener un vigor nuevo solo por la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros dejamos de ver el poder de la palabra de Dios y solamente venimos a la iglesia porque es que ya tiene mucho tiempo que no voy. Quiere decir que tu conciencia te acusa, no tu fe. Quiere decir que tu conciencia te avisa que algo está mal, pero tu fe no se despierta, no decides obedecer a la palabra de Dios. Así que tenemos ese problema. Hoy hay mucha palabra por todos lados. Es más, tú prendes el radio y escuchas una estación, prendes tu televisión y ves otras estaciones, te vas al internet, mucha palabra. Y tanta palabra que hay que no te das cuenta que no has encontrado a Dios en medio de todo esto. Porque Dios pone su casa para ti y tú la dejas afuera. Ahora, la palabra profética siempre va a tener un cumplimiento, siempre. Y quiero compartirte esto, hermano. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, nos habla acerca, en el versículo 13, nos habla acerca de que van a ocurrir varios eventos importantes en nuestra vida, muy importantes. Y aquí el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. No se preocupe por los que murieron antes que nosotros. No se preocupe por los que han caminado antes que nosotros. No se preocupen porque la muerte es solamente entrar al lugar de los espíritus. La muerte es la separación, dice la etimología, su significado. Nuestro cuerpo es separado. Aquella carne en la que habitas vuelve a la tierra, es de tierra, fue hecha por tierra y vuelve al polvo donde fue tomado. El espíritu que hace que tengas vida vuelve a Dios. Y tú, alma viviente, libre del cuerpo, eres llevado a un sitio en donde la decisión que has tomado en la tierra te llevará, ya sea a mano derecha o sea a mano izquierda. Tu decisión es lo que hará la diferencia, porque naciste para definir,
tu vida. Naciste con un propósito. Naciste para tener un encuentro con Cristo. Naciste para definir el rumbo que va a llevar tu eternidad. Y dice, el apóstol Pablo dice, no queremos, hermano, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Así que, amados hermanos, yo tengo la esperanza de ver en la resurrección a mi madre, que fue bautizada en una ocasión antes que yo. Y partió hace muchos años, pero tengo la esperanza de que en aquel día la voy a ver porque está escrito, y porque yo creo en lo que está escrito, y porque yo me sujeto a lo que está escrito, porque eso se llama la fe. Y dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seguiremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Nuestra vida no es para la tierra. Nosotros no estamos hechos para vivir aquí. Estamos aquí porque tenemos que definir nuestra existencia eterna. Nuestro cuerpo es tan solo un montón de tierra que vive porque el Espíritu de Dios puso un soplo en nosotros. Pero cuando llegue el tiempo, ese soplo de Dios va a salir de nuestro cuerpo y la carne se va a caer, la carne se va a podrir, la carne se va a desintegrar poco a poco. Pero el alma, el verdadero ser que tú eres, que está encerrado en un cuerpo, quizás sano, quizás enfermo, en un cuerpo de hombre o en un cuerpo de mujer, quizá en este momento tienes un cuerpo de niño, de niña, quizá en este momento ya sientes que se acaba. Sin embargo, quiero decirte que el cuerpo es tan solo un vestido que nos presta la tierra, pero que un día lo vamos a tener que entregar. Un día. ¿Por qué? Porque está cumpliendo su cometido. El cuerpo para nada nos sirve, solo para habitarlo. Pero un día, dice la Escritura, que tendremos que dejarlo. Y seremos liberados de ese cuerpo de ignominia. Ese cuerpo que muchas veces nos avergüenza. Ese cuerpo que no podemos sujetar ni dominar. Pero la palabra de Dios dice que Jesús traerá con Él a los que murieron en Él. En todos los tiempos, en todas las edades. Dice que cuando Jesucristo venga a la tierra, porque va a venir, aunque muchos lo duden, aunque haya iglesias que ya no lo promuevan, aunque haya gente que diga que ya no existe, aunque haya gente que diga que ya no va a acontecer, está escrito y así va a ser. Y dice la Escritura que todos los que habremos quedado hasta su venida, cuando Él venga, si tú estás vivo, si nos toca en este tiempo y tú estás viviendo, seguramente donde estés, ahí vas a sufrir una transformación y vas a ser arrebatado. La palabra arrebato es esto. El griego lo escribe como zarpazo, y es esto. Es decir, un momentito, vas a ser quitado, estás aquí, alguien parpadeó, ya no estás. Pero va a ser para todos los que están en Cristo. Y estar en Cristo es estar en su palabra, en la disposición de la obediencia, en la disposición del conocimiento, en la disposición de la aceptación y en la disposición de la esperanza. La palabra de Dios es el verbo, es Dios que a través de la palabra viene y habita en nuestros corazones. La palabra que conocemos y que estamos dispuestos a obedecer. Las palabras que vamos encontrando en nuestras vidas. Aquí miramos
que ocurre la primera resurrección porque los que han muerto en Cristo resucitarán. Resucitarán, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo, hermanos? Bueno, lo que es llamado la primera resurrección es que van a salir de un lugar en donde se encuentran ahorita los espíritus, los cuerpos. Los cuerpos quizá en el tiempo de la historia ya se han deshecho muchos. Algunos murieron en el mar y fueron comidos por los peces, no existe un cuerpo. Otros murieron en el fuego y su cuerpo se consumió, no existe un cuerpo. Otros más fueron hechos pedazos por las tormentas griegas, romanas y egipcias, no existen cuerpos. Así que, hermanos, sin embargo, dice la Escritura que tu cuerpo espiritual ha estado guardado siempre. Todos los que mueren antes de la venida del Señor entran a un lugar llamado el Tártaros, un sitio en donde se guardan las almas. Y ahí están hasta el tiempo de la venida. El Sheol es llamado también. Y ahí se encuentran esas almas que van a ser despertadas porque están dormidas y van a ser sacadas de ese lugar para habitar en la cauda de Cristo para siempre. Es decir, todos los que resuciten, todos los que tengan esa resurrección de primera, estarán con Cristo para siempre. Para ellos ya no hay más pruebas. La prueba final. Esto es llamado también a las primicias. Y dice la Escritura que todo aquel que reciba el Espíritu Santo en este tiempo se convierte en primicia para Dios. El Espíritu Santo te selecciona, te trae, te toca y te sella. Y después te conviertes en una primicia, en un primogénito de Dios. Y le perteneces a Dios para siempre. ¿Lo crees? Ahora dice, no seguiremos a los que durmieron. En el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, la iglesia de ese tiempo, la iglesia que ha aceptado, la iglesia que está viva, la iglesia que está reunida. Porque yo no creo, hermano, que Dios venga a recogerte de un campo de fútbol cuando el culto está firme. Yo no creo que el Señor venga a recogerte de una fiesta, de una reunión, cuando el culto está firme, porque primero es Dios y después las cosas. Pero muchas veces hemos desechado nuestro verdadero compromiso, que se llama santificación ante Dios. Si Dios pide tu vida y tú le dices que se la das, pero no le puedes entregar 2 horas de un culto, creo que está mal tu entendimiento. Primero Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Sin embargo, en el tiempo de Dios lo ocupamos en otras cosas y decimos, no, pues Dios está bien, estás bien, Señor, tú te conformas con lo que yo te pueda dar. Y somos tan astutos que hasta le decimos, pues Dios sabe. Exactamente, ten miedo, porque si los judíos cumpliendo 614 mandamientos y fallando uno, eran condenados, cuando no guardaban el sábado eran muertos donde quieran que se encontraran, pues yo creo que tú eres mejor que ellos. Y es lo que nos dice el Señor, que si tu fe no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en su reino. Entonces vemos que es delicado, muy delicado, pero se nos ha enseñado en la religión que el solo hecho de decir, yo soy de Dios, ya lo soy, perdóname, pero no es así. No es así. Aquí nos dice, los que son de Cristo. Nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y es la razón por la cual necesitamos una transformación. Nuestro cuerpo necesita una transformación porque va a ser llevado 7 años antes de que Jesús pise la tierra. La gran señal a la humanidad va a ser el arrebatamiento de la iglesia. 7 años. Pero cuando la iglesia sea quitada de la tierra, se desencadenará en toda la tierra la gran catástrofe y tendrán por rey aquel que han recibido en su mente. Será aquel conocido como el anticristo. Y el diablo mismo, Satanás, estará tomando el trono en el corazón de muchas personas. ¿Cuál será la causa? ¿Irán en contra de Dios? ¿Marcharán en contra de Dios? Fíjate lo que son las cosas.
solamente rechazarán el orden de Dios, y al rechazar el orden de Dios, rechazan todo. Así que parece fácil, parece sencillo, pero ¿cuándo será esto, hermanos? El profeta Daniel en el capítulo 9, él está enseñando acerca de todo esto. No te voy a dar el compendio ahorita, ¿verdad? En el versículo 24 solamente estoy tocando muy someramente la profecía. Pero en el versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí ocupa una palabra, semanas. Las semanas son 7, pero no necesariamente hablamos de 7 días. Hablamos de 7 ocasiones, de 7 tiempos. La palabra semana es como cuando tú hablas acerca de una docena. Si hablamos de una docena, ¿cuántos elementos estamos hablando? De 12. Si hablamos de una decena, estamos hablando de 10. Pero aquí nos está hablando de una semana. Y la semana es considerada semana de años. Semana de años. Así que dice la Escritura, 70 semanas es lo que trae el tiempo desde que fue otorgada esta profecía. Y le dice en el 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Si nosotros multiplicamos semanas por años, dice 7 por 7, 49 años. Y fue el tiempo de la duración que estuvieron después de la profecía que se nos dio para salir y regresar a Jerusalén. Y regresaron a Jerusalén y se edificó, ¿verdad? Porque salió la orden, y para que cumplida fueron 7 semanas. Y dice, y 62 semanas se volverá a edificar. Entonces miramos que fue el primer cautiverio, salieron, edificaron, el templo se tiró y vino otra vez a restaurarse el segundo templo cuando vino Jesús. Ahí ocurrieron 429 años aproximadamente y llegaron a Jerusalén y dice la Escritura que se cumplieron 62 semanas, ¿verdad? Entonces 62 semanas más 7 son 69 semanas. Ahora, el orden de Dios no es que se cumpla en una secuencia, nos dice, son 7 tiempos diferentes. Son como docenas, ¿verdad? Una docena aquí y la otra hasta acá y la otra hasta acá. Y los tiempos de Dios se manejan así porque la profecía no lleva un orden. La razón es por la cual hasta ahora ningún historiador ni una persona que sea altamente preparada para el aspecto escritural no puede decir las fechas, varían totalmente. Y luego dice que en la última semana, ¿verdad? Va a confirmar el pacto con muchos, es decir, 3 años y medio, porque esa semana última se va a partir en 2. Esa semana estará contemplada de una forma tal que en la primera media semana, los 3 años y medio serán de un gran auge. Pero quiero recordarte, la iglesia verdadera ya no va a estar.
La iglesia verdadera ya no va a estar. Y dice la Escritura que va a hacer cesar el sacrificio. Ahora, si el sacrificio va a ser cesado, quiere decir que va a volverse a sacrificar otra vez animales allá en Israel. El templo se va a levantar y va a haber sacrificio de animales otra vez como antaño. Y dice que este hombre los hará cesar después de 3 años y medio. Ahora bien, hermanos, nosotros encontramos esa última semana, llamada la semana de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios va a definir cuál es su lugar. Les costará la vida. Les pondrán una marca en la frente o en la mano derecha. Quizá va a ser una señal endeble. No es necesario que la gente lo vea. No van a saber. Pero lo que sí lleva bien claro es tu renuncia a Jesucristo. Es la renuncia a Dios. No te la van a poner con engaños. No te van a forzar a ponerla. No. Te van a preguntar. ¿Renuncias a tu fe en Cristo? Y la gente va a renunciar a causa de su falta de fe. A causa de la falta de fe en la que han bebido, seguramente van a rechazar la palabra de Dios, pero en un santiamén. Sí, y serán marcados quizá de una forma misteriosa, un rayo, qué sé yo, una marca, un tatuaje, no sé, frente o mano derecha, y dice que su número será el 666. El 666 es la parte utilizada en la web, lo que abre el sistema computacional mundial. 666 es un grupo de barras que pueden conectar un número en esas 18 tipos, un número que puede alcanzar a toda la creación, a toda la humanidad en todos los tiempos. ¿Por qué? Porque tiene una conjugación de números tan enorme que alcanza para toda la humanidad. Y dice que serán sellados. Hermano, es profecía lo que te estoy hablando. Es el aspecto profético de lo que va a acontecer. Mi fin es despertar tu fe. Saber que la fe, hermano, es conocer la palabra de Dios, aceptarla como verdadera, obedecerla y esperar algo acerca de ello. Si tú no esperas, entonces la fe no tiene. El Señor dice, ve, haz discípulos a las naciones. Y un discípulo es alguien como yo. Yo no tengo que hacer alguien como los demás. Pero si yo estoy siguiendo a Cristo, tengo que enseñarte que el camino verdadero es Cristo. Pero yo te tengo que enseñar. También la Escritura de Dios dice, ve, pon las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Para esto yo necesito saber en dónde lo dice y por qué lo dice el Señor, a quién se lo está diciendo, y después yo voy a obedecer. Voy y pongo mis manos y le digo, Señor, estoy haciendo lo que tú me dices y espero que se haga conforme a lo que tú has escrito. Entonces la fe se empieza a mover y conforme la voluntad de Dios para la persona, porque la persona puede estar en pecado, en tener una cuestión con Dios. La persona puede estar alejada de Dios. La persona puede tener un problema total en su espíritu y el milagro o la sanidad no acontece. Sin embargo, miramos que hay personas que sin conocer a Dios reciben su milagro. ¿Qué pasa? Que todo es la misericordia de Dios. Así que ve y pon las manos sobre los enfermos y dale gracias a Dios por la sanidad y deja que Dios haga conforme su gracia y conforme su voluntad para con la persona. Daniel, este hombre que habla acerca de estas cosas y le dice, 70 semanas son determinantes para tu pueblo, totalmente para Israel. Versículo 24, 70. Entonces tú puedes buscar 70 lapsos, 70 grupos, 70 semanas, grupos de 7. Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, fíjate que cuando se cumplen 62 semanas, se vuelve a edificar otra vez el muro. Otra vez. ¿Qué sucede, hermano?
parece que está escondido todo, ¿verdad? Parece que sí. Te lo voy a traer más detenido, solo quiero decirte acerca de esto y ya lo vamos a buscar un poco más. En Mateo capítulo 24 nos habla acerca de las gentes. Y las gentes tienen un lugar muy especial para nosotros. Le han preguntado a Jesús en el versículo 3, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto es lo que le han preguntado a Jesús. Y Jesús empieza a dar una serie de señales que van a acontecer en el mundo, avisándonos que el regreso está cerca. Y en el versículo 5 dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vemos aquí que este tiempo peligroso habla de muchos ungidos, ¿verdad? Así que hoy si tú enciendes tu televisión, vas a ver personas, milagreros, nombres ungidos, enseñanzas de pecado, pero no vas a ver que te prediquen acerca de que te retires del pecado, que cambies tu vida, que formes una visión nueva, ¿verdad? Así que una de las grandes cosas que vamos a ver en este tiempo es la aparición de muchas personas que se van a llamar ungidos, que se van a llamar Cristos, ¿verdad? En el versículo 10, brinca un poquito, y dice que a causa de esto muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y vemos la lucha por la cuestión religiosa, ¿verdad? Esta iglesia no la lleva con la otra, esta aborrecen a aquellos y aquellos no se pueden ver, y es el tipo de lucha que estamos viviendo por no entender la palabra de Dios. Y en el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esa palabra, falsos profetas, yo pensé que iban a estar fuera de o personas con demasiado conocimiento, pero la palabra profetas abarca desde la persona que está sentada a tu lado, que quiere enseñarte la palabra de Dios conforme su interpretación. Y si tú no tienes el entendimiento, te puede perjudicar. Habla de falsos, es decir, que no están reconocidos, que no están aceptados, y eso puede ser por señal. Otra de las cosas que vemos aquí, versículo 11, dice, falsos profetas se levantarán, ahí engañarán a muchos. Y pasamos hasta el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tiempo de engaño. ¿Te das cuenta cómo la palabra nos provoca, nos previene, nos dice, atención, tienes que saber que la que está en juego es tu alma, y es tu alma la que se puede perder o se va a salvar de acuerdo a tus decisiones? Hoy miramos todo esto, hermano, y podemos llamarle tiempos peligrosos, podemos llamarle circunstancias que van a estar aquí. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, dice en el versículo 3, que harán burla del Evangelio. Dice, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de tu regreso? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como en el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Y miramos aquí que esas personas van a poner en burla todas las cosas conocidas. La presencia misma de Dios. Dice que andarán según sus propias concupiscencias, el versículo 3. Burladores. Personas que van a tratar de avergonzarte en todo este evento que es especial. La profecía entonces nos enseña a que cambiemos nuestro rumbo. Pero ¿qué pasa con la profecía? Bueno, hermano, tú tienes que observar la profecía y buscar el aspecto profético. ¿Por qué razón? El apóstol Pablo, cuando sale de Jerusalén, iba con Bernabé,
Y dice la Escritura que en el camino se encontraron a un profeta, al profeta Agabo. Y el profeta dice que lo vio, no dijo palabra, le quitó el cinturón de su túnica. Pablo se quedó quieto esperando qué es lo que le estaba enseñando. Y luego el hombre se sentó en la tierra, en el piso, y empezó a amarrarse los pies y las manos. Y Pablo se le quedaba mirando, dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, así harán al dueño de este cinturón. Así harán al dueño de este. Se lo había quitado a Pablo. Dice, todo esto van a hacer contigo. Y Pablo se quedó perplejo y la gente sabía que Agabo era un profeta reconocido porque lo que él hablaba se cumplía. Era un hombre de Dios. Y Pablo se quedó mirando la profecía y dice, no, dice, pueden hacer de mí, pueden matarme, dice, pero yo voy a seguir y voy a cumplir la palabra de Dios. Él observó la profecía, pero no se sujetó a lo que el profeta le había dicho, y el profeta era de Dios. Entonces, toda la profecía la tienes que mirar. La profecía es una voz de advertencia. No vayas para acá, no vayas para allá, pero la decisión siempre va a ser tuya. El profeta no puede prohibirte que vayas. El profeta tiene que decirte, hay peligro aquí o hay peligro acá, cuando tiene las evidencias. Cuando Dios nos permite profetizar, tenemos que decirle la palabra que el Espíritu está poniendo para la persona, y la persona sabrá, ¿verdad? Y la persona entenderá qué es lo que va a hacer. Los profetas, dice que van a venir muchos que se van a burlar de lo que tú haces en los últimos tiempos. Se van a burlar de qué haces en la iglesia. Se van a burlar de qué haces con tu dinero. Se van a burlar, ¿verdad? Hace poquito tiempo estuvieron proyectando una, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman esas cosas? Memes creo que les llaman, ¿verdad? En donde iba un sacerdote con un carro último modelo. Y luego pasaba también otro y decían, este es el pastor, aquel es el sacerdote, este es el pastor, en último modelo. Y luego pasaban un carro desvencijado, un camioncito lleno de personitas, ahí empujándose, y dice, y estos son los que dan el diezmo. ¿Sabes? La gente hace burla de lo que no entiende. Y la gente a veces, cuando no está bien informada de lo que está haciendo, lo cree. Y sabes, una de las palabras que utilizamos aquí en la iglesia es santificación. ¿Qué es lo que hace que tú seas santo? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo sabes que tú eres santo? Porque la palabra de Dios dice que seremos santificados por su palabra. ¿Qué es lo que hace que tú seas santo? Y la palabra santo, consagrado, dedicado, comprometido. Y me quedo con esta última parte. Las personas que están comprometidas con Dios, que están comprometidas en su casa, con sus eventos, estos son santos. Y esos son los que van a ser arrebatados. Veamos un poco más, hermano. Señales. Mateo capítulo, segunda de Pedro 2:1, regresa. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El aspecto profético es algo que nos dice, cuidado, cuidado, cuidado. Lo más valioso que está a tu cargo es tu alma. No la pongas en manos de alguien que te rodea. Y si tú quieres confiar tu vida a alguien, primeramente verifica los frutos de esta persona, no sus palabras, sus frutos, ¿verdad? Porque el Señor dice que por los frutos, ¿qué? Aleluya. Pero muchas veces nos halagan las palabras y confiamos nuestra vida a la voz de alguien y somos traicionados, ¿verdad? Y es lo que dice aquí la Escritura. Cuidado con esos maestros que quieren enseñarte qué es lo mejor de la vida. Decía una personita, ¿verdad?, que anuncia artefactos para la buena suerte y hacen cosas, ¿verdad? ¿Sí han visto esas de las mentadas pirámides que les dice compra, 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 y al final
tú vas a sacar mucho dinero. Y la pregunta para uno de ellos era, ¿por qué? ¿Usted cuántos años tiene haciendo estas cosas? No, pues tantos años. ¿Y por qué no se ha vuelto millonario? Los que venden artefactos para la buena suerte, ¿por qué siguen haciendo eso si teniendo tantos artefactos, pues su suerte se hubiera disparado? Pero la realidad es otra. Tratan de engañarte, tratan de arrebatar tu espíritu y atraparlo. Así que miramos cómo las palabras van a pesar mucho para nosotros. Vemos aquí, habrá falsos profetas y falsos maestros. Y en el versículo 2 dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino a la verdad será blasfemado, y por avaricia, y aquí ya aparece el causante. Quizá te van a pedir dinero prestado para no pagarte, hermano. Si no, van a apelar a que tú trabajas y ganas bien para decirte, mira, mi bolsillo está vacío, ponle algunos billetes. Y dice la Escritura, por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. ¿Aló? ¿Te das cuenta? Es decir, que te van a ensalzar. Cuidado con eso. Veamos otro de los aspectos más en las señales, Mateo 24. Ya vamos acercándonos al fin, hermano, no te preocupes. En Mateo 24, en el versículo 6, dice la Escritura, oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Será apenas el principio de dolores. Una de las cosas que van a ser dignas de estar observando, que a causa de las guerras y de las amenazas de guerras, empezarán a crearse enfermedades. Quiero que apliques tu visión precisamente al versículo 6 y dice, guerras y rumores de guerras. Y termina cerrando en el versículo 7, dice que el levantamiento, dice, nación contra nación y reino contra reino, y a causa de ese levantamiento habrá pestes, hambres y terremotos. Ahora, quiero pensar, hermano, que la cantidad de armamento que está en el mundo es capaz de producir, inclusive que la Tierra se mueva de su núcleo, se mueva de su eje central. Y algo de ello están diciendo que el eje está moviéndose un poquito, y apenas son unos grados y ha acontecido lo que nosotros conocemos como disturbios en el mundo, ¿verdad? Observamos las tormentas mayores, la cuestión del sol es cada vez más dañina, observamos infinidad de cosas. Muchos de nosotros somos conejillos de indias para un grupo guerrero que está invisible a nuestros ojos, que no lo vemos, pero seguramente están haciendo grandes cosas, ¿verdad? Apenas hace poquito tiempo platicábamos acerca de un pastor, mi compañero, que estuvo en una convención en Campeche y lo picó el mosco del dengue. Él no lo supo, regresó a México y en México empezó a tener fiebres, empezó a tener desmayos, vómitos, y no le encontraban hasta que al final le dijeron, probablemente te picó algún mosco del dengue, pero ya no resistió más, y tan solo fueron 2 semanas de que regresó de allá y él falleció. Un mosco. ¿Qué acaso es tan peligroso ese mosco? Hermanos, si todo el tiempo le están fumigando para erradicarlo, han creado moscos para que acabar con la descendencia de ese mosco, pero todo el mundo dice que ese mosco salió del laboratorio de algún lado. Y seguimos pensando en eso, que hay cosas que se escapan, ¿verdad? Y nosotros no estamos exentos. ¿Tú crees que es una casualidad que la violencia esté en todo el mundo? No, no es una casualidad. A veces nos centramos nada más aquí en México, pero observa un poquito en Centroamérica o al norte en Estados Unidos. En todos lados la violencia tiene escaladas de muerte terribles. ¿Qué pasa? Ya no hay respeto por la vida. Antes mataban al individuo, respetaban a las mujeres y a los niños. Actualmente no hay respeto, ni a ellos. No hay respeto para nadie. Así que, hermano, es parte de esto. Se levantará nación contra nación
y reino contra reino. Y seguramente no se está hablando acerca de ciudades. Y dice que van a acontecer 3 cosas que nos van a dañar: pestes, las armas químicas están saliendo, hambres. Sabes que si inoculan un campo, el campo deja de dar. Si te echan a perder un campo, si te lo inundan, te lo echan a perder, te van a provocar circunstancias y terremotos en diferentes lugares. Hermano, no suena nada claro, pero ahora quiero decirte, hermano, son apenas conocidos como los dolores de parto. Cuando una persona va a dar a luz, una mujer, por supuesto, ¿verdad? Va a dar a luz. Dice que al menos las últimas horas son de mucho dolor, ¿verdad? Quisiera gritar que se acabe esto, que se acabe, ya que se termine. Y gritaba dentro de sí, ¿por qué? Porque sus huesos pélvicos están abriéndose y le están rasgando su carne. Sus caderas parece que explotan. Lo he estudiado, hermano, no creas que lo he vivido. Y he escuchado muchas personas que dicen que están viviendo una lucha como la mujer en parto. Le digo, no tienen idea. No tienen idea de la lucha que se gesta en el cuerpo de una mujer cuando va a dar a luz, cuando sus huesos empiezan a expandirse, empieza a golpear sus músculos, sus nervios empiezan a abrirse, porque tiene que tener una cavidad propicia para el nacimiento. Y sabes, hermano, que los dolores son terribles, terribles, de las rodillas hasta los senos de la mujer. Es un sufrimiento que grita la mujer, ya. Y no sé si ustedes han ido algún día a algún sanatorio a escuchar los hermosos gritos de las mujeres cuando dan a luz. ¿Sí? ¿Han ido o no? Escuché a una mujer diciéndole groserías al médico. ¿Por qué? Porque el dolor era muy intenso. Y sabes, amado, le pregunté al médico que si esto era común. Y dice, sí, por eso no les hacemos caso. Es mucho el dolor. Entonces, hermano, dice la Escritura que va a ser como dolores de parto. Romanos 8:19. Me acerco ya al final, despiértate. Romanos 8:19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Sabes, hermano? Entre mayor sea el dolor, más cerca está el alumbramiento del Hijo. Entre mayor sean las circunstancias que están llenando el mundo, más cerca está el Señor Jesús de nuestras vidas. Así que, hermano, hoy es un tiempo que tú empieces a cambiar. Dice la Escritura que tú fuiste llamado para salvación. Tú fuiste llamado para muchas cosas más hermosas. Tú fuiste invitado a la fiesta de la boda del Cordero. Y quizá hoy, por el mundo en donde nosotros vivimos, sea muy difícil saber si esto es una realidad o es una mentira. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que caminar por la fe. Nosotros caminamos sin ver, aceptamos las cosas sin ver, porque esa es la fe. Y la fe nos une con Dios. Y la fe nos acerca a Dios. Y dice en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, lo siguiente. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día les sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto,
No durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. La palabra vigilancia o velar significa que estén atentos tus ojos a los acontecimientos del mundo. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo nuestros pensamientos, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo anterior que te estoy entregando es para que sepas lo que vamos a vivir, pero tú estás exento de todo esto. Dice la Escritura que caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Estamos viviendo circunstancias especiales, como el hombre está renegando a su propia naturaleza, a su propio género. Y miramos cómo se levantan revoluciones en todo el mundo a causa de esto. Unos aceptan lo malo y otros dicen que se quede afuera. Pero de alguna manera nos va golpeando, nos va afectando los sucesos del mundo. La iglesia, la casa de Dios, el único lugar donde puede ser salvaguardada tu alma, parece que está en desuso. La han convertido en reuniones de baile, la han convertido en circunstancias para que los jóvenes se sientan bien, para que les digan que el poder emana de ellos y no de Dios. La palabra de Dios ha de enseñarte día con día. Y dice que harás bien en estar atento, ¿verdad? Como la palabra profética más segura. Harás bien, lee tu Biblia día con día, vez tras vez. Que cuando se pare el predicador aquí al frente, digas, ya lo leí, es cierto, yo lo he leído. Algunos van a perderse en esta falta de información, amando al mundo. Pero quiero decirte, hermano, que los que van a perseverar son llamados santos, consagrados, dedicados, comprometidos. ¿Sabes? Porque no puedes decir que eres santo cuando la iglesia está lejos de ti, el cuerpo. No puedes decir que eres un santo cuando no tienes un pequeño devocional para hablar al Padre de tu espíritu. No puedes decir que eres santo cuando las cosas de Dios ocupan un lugar para cuando tengas tiempo o para cuando tengas ganas. No funcionan así las cosas. Y cada día la iglesia va a reducirse. Y de esa reducción todavía vendrá la selección del Espíritu Santo. Y estoy seguro que tú, hermano, porque Dios te puso para salvación, Dios te puso para darte una vestidura nueva, Dios te puso para enseñarte que el mundo venidero es mejor que este. Dios te puso para enseñarte de su gloria y que tú lo representes. Dios te puso para que a través de la fe lo conozcas a plenitud. Y hoy es un tiempo especial, hermano. Es un tiempo único, ¿verdad? Y voy a cerrar con esto. Te voy a dar 3 versículos para que termines de despertar. En Mateo 24:31. Mateo 24:31. Si quieres leer el Evangelio de San Mateo, en el versículo 24 y 25 habla acerca de las cosas que ocurrirán en el Apocalipsis. Dice el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Muchas veces hemos pensado que va a venir un ángel allí y va a gritar, pero la palabra de Dios habla de pastores ministros. Los ángeles son ángeles ministradores, ángeles ministradores. Hermano, ¿de dónde sacaste esto? Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
yo Jesús he enviado mi ángel. Y el ángel que escribe todas estas cosas se llama Juan, el apóstol. Un ángel de Dios, con un mensaje especial para estos tiempos. Pero si tú quieres leer más, puedes leer el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. Y le dice, escribe al ángel de... ¿Lo quieres leer? Capítulo 2. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al pastor, al encargado, al responsable. Escríbele a él. Es que es un ángel. Dios no necesita escribirle a los ángeles. Dios no les manda cartas a los ángeles. No les manda misivas. Y le está diciendo a Juan, escribe al ángel de este lugar. Versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Otra vez, al responsable. Y puedes mirar acerca de ello. Por eso hoy, si un pastor no sabe la responsabilidad que le toca, tenemos problemas graves en la iglesia. ¿Sabes, amado? Tú fuiste levantado para salvación. Tú fuiste escogido para que representaras al Dios Altísimo en una tierra que cada día se llena de violencia y rechaza al Cristo. Tú fuiste llamado para cosas grandes y maravillosas. Y lees, pero no te das cuenta que es a ti a quien te está hablando. Es a ti al que te está enviando. Es a ti al que te dice predica. Es a ti al que te dice haz milagros. Es a ti al que te dice sana a los enfermos. Es a ti al que te dice echa fuera demonios. Cuando tú veas esa palabra y la creas, en ese momento la fe te va a enlazar con Jesús y entonces la gracia de Jesús estará sobre de ti. Ponte de pie, hermano. Jesús es el autor y consumador de la fe. Levanta tu mano, por favor, y dile: amado Padre, yo vengo ahora en el nombre de Jesús. Bendito Dios, mi cuerpo es tu cuerpo, mi vida es tu vida, y mi alma está en tus manos. Bendito Dios y Padre Celestial, te ruego por mi familia, por cada miembro de mi casa, de mi hogar. Bendícelos, acércalos a ti, para que cada uno de ellos determine su lugar en la eternidad. Te ruego por mis hermanos que están en este lugar, Señor, y que han vivido en medio del dolor y del sufrimiento. Te suplico ahora, Señor, que todo aquello que ha golpeado su cuerpo deje de ser. Padre, reprendo en tu nombre todo espíritu de muerte, todo espíritu que ha dañado, que ha debilitado, que ha zanjado el cuerpo de mis hermanos. En este lugar lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte, no tienes lugar en ninguno de mis hermanos. Vete, vete, porque la vida ha llegado a cada uno de ellos, porque Jesucristo está en el corazón y en el centro de cada uno de ellos. Espíritu de muerte, fuera, no tienes parte, no tienes ningún sitio en mi corazón. Vete fuera en el nombre de Jesús, porque a partir de este momento yo viviré y vivo la vida eterna hasta el tiempo que se termine, hasta el tiempo del fin. Hoy proclamo tu gloria, proclamo tu majestad y echo fuera toda enfermedad, toda dolencia que está en el cuerpo de mis hermanos, los cuales ahora renuncian a estar ocupado su cuerpo por cualquier género de enfermedad. Diabetes, fuera en el nombre de Jesús. Dolor, fuera en el nombre de Jesús. Cáncer, fuera en el nombre de Jesucristo. No tienes lugar en la vida. Te reprendo, te desalojo, te desarraigo. Ahora fuera en el nombre de Jesús. Respira profundo, levanta tus manos, porque el Señor dijo
que limpiaríamos leprosos. Dice el Señor que darías la vista a los ciegos, que resucitarías muertos. Dice el Señor que pugnarías por la sanidad de la gente. Y hoy se está haciendo. Hoy reprendemos toda enfermedad y proclamamos toda gloria del Señor en nuestros cuerpos. Recibo la sanidad, recibo la vida, recibo la restauración, recibo la restitución en mi cuerpo y en mi vida, en el nombre de Jesucristo. Padre, nunca más volverá la muerte a mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.